Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy veremos infecciones de transmisión vertical. En particular veremos la toxoplasmosis en la embarazada y la toxoplasmosis congénita. La toxoplasmosis es una de las zoonosis parasitarias más difundidas en el mundo. Se estima que más de un tercio de la población humana está infectada. El agente causal es Toxoplasma gondii, un protozoo intracelular que infecta al ser humano y a los animales de sangre caliente, incluyendo mamíferos y aves. La primoinfección generalmente es asintomática, autolimitada y de muy bajo riesgo en las poblaciones inmunocompetentes. Esta infección ocurre una vez en la vida y deja un estado de inmunidad permanente. La transmisión vertical de la infección por Toxoplasma gondii ocurre cuando la madre se infecta por primera vez durante el embarazo. La infección materna no controlada puede causar daño neurológico y ocular grave e irreversible en el niño. Con respecto a la epidemiología, la toxoplasmosis es una enfermedad zoonótica transmitida por animales. El agente etiológico es el parásito unicelular Toxoplasma gondii. Este parásito pertenece a las características de los protozoos intracelulares. Los hospedadores definitivos son los gatos y otros felinos, y el hombre y los mamíferos actúan como hospedadores intermediarios del ciclo biológico del parásito. Dentro de todas las formas de transmisión, las más relevantes en este taller que vamos a ver son la vía digestiva y la transmisión congénita. Con respecto a la morfología del parásito, Toxoplasma presenta tres estadios o formas parasitarias: el taquizoito, el bradizoito y el esporozoito, que vamos a encontrar dentro del quiste parasitario. En la imagen de la izquierda se representa el trofozoito de Toxoplasma gondii. En las imágenes de las derechas se observan en las imágenes superiores fotografías de los taquizoitos. En la imagen inferior se observa un ooquiste con esporozoitos y en la imagen de la derecha se observa un quiste tisular con bradizoitos. En las diapositivas siguientes vamos a ver qué función cumple y dónde se encuentra cada uno de estos estadios parasitarios. El hombre es el hospedador intermediario del parásito. En este hospedador vamos a encontrar taquizoitos y bradizoitos. Los taquizoitos se multiplican dentro de las células dentro de una vesícula. Estas vesículas pueden contener de 8 a 32 taquizoitos que cuando se liberan de las células infectan a otras células nucleadas. Cuando se desarrolla la respuesta inmune, el parásito deja de producir taquizoitos y forma los quistes tisulares. Dentro del quiste tisular vamos a encontrar los bradizoitos. Estos bradizoitos producen quistes en músculo estriado, músculo cardíaco, cerebro y placenta. Estos bradizoitos son similares al taquizoito, pero se reproducen en forma lenta. Por otro lado, en el hospedador definitivo se produce la reproducción sexual del parásito, por el cual se forman los ooquistes. En el interior del ooquiste esporulado
vamos a encontrar los esporozoitos. Los esporozoitos se generan en el intestino de los felinos y son eliminados en forma de quiste o quiste en las heces de los felinos. Estos quistes son muy resistentes y pueden sobrevivir a las condiciones adversas del medio ambiente. Este ooquiste, una vez que se transforma en ooquiste maduro, es el elemento infectante que puede producir la infección en la embarazada. Ahora vamos a ver en detalle cómo es el ciclo del parásito. Toxoplasma gondii, miramos el número 1, nos indica que la infección se produce al ingerir el ooquiste esporulado. Este ooquiste puede estar presente en las verduras, en el agua, en ciertos músculos de los animales. Cuando llegan al intestino, los ooquistes se rompen y liberan los trofozoitos. Estos trofozoitos comienzan a multiplicarse en forma rápida, por eso se llaman taquizoitos, y se diseminan por el cuerpo. A medida que se forma la respuesta inmune, estos trofozoitos enlentecen su velocidad de multiplicación, se transforman en bradizoitos y forman los quistes que quedarán en los tejidos. En caso que la mujer esté embarazada, pueden formarse quistes tisulares en la placenta. En el tracto digestivo, mirando el número 2 en el ciclo, les dice que los trofozoitos ingresan la mucosa intestinal, el parásito se multiplica rápidamente, hace un ciclo lítico y produce una gran cantidad de taquizoitos. Estos rompen la célula y van infectando a numerosas células del cuerpo. Vamos al número 4. Si el animal es gestante, los taquizoitos pasan al feto haciendo una transmisión vertical que va a dar origen a una infección congénita. Esto produce abortos o nacimientos de animales infectados. El número 5 nos dice que la infección se cronifica. Los taquizoitos se transforman en bradizoitos que se multiplican lentamente, dando lugar a quistes que se van a localizar en músculo y cerebro. El número 6, ¿cómo se infecta el hospedador definitivo? El gato se infecta al ingerir los ooquistes, ya sea por fecalismo o a través de los quistes tisulares cuando, por ejemplo, mata a un pájaro o algún roedor. El número 7 nos dice que los trofozoitos, una vez dentro del gato, llegan a la mucosa intestinal y se produce la reproducción sexual. Se producen los ooquistes que se eliminan con las heces para cerrar el ciclo. Las personas pueden infectarse a través del consumo de ooquistes presentes en la materia fecal seca de los gatos o a través de los quistes tisulares por el consumo de carne cruda o mal cocida. Con respecto a los mecanismos de transmisión, el parásito Toxoplasma puede adquirirse a través de diversos mecanismos. Uno es la ingesta de carne cruda, poco cocida o por embutidos. También puede adquirirse a través del consumo de agua o alimentos de consumo crudo contaminados. La ingesta de ooquistes por estar en contacto con el suelo contaminado o la caja de arena de los gatos o la transmisión vertical a través de la madre al hijo o por último las transfusiones o trasplantes de órganos no controlados. Haciendo un resumen del ciclo vital de la toxoplasmosis y teniendo presente que el hospedador definitivo son los gatos y otros felinos, el gato elimina con la materia fecal y las heces los ooquistes.
Estos ooquistes, al ser expuestos al aire, maduran y luego de 2 a 3 días ya son infecciosos. A partir de estas heces contaminadas, se puede contaminar las verduras, el agua, la fruta, utensilios de cocina. Puede haber contacto con tierra contaminada o pueden infectarse otros hospedadores intermediarios. La mujer que se infecta durante el embarazo transmite el parásito a través de la placenta y puede producir una infección congénita. Otras formas menos frecuentes es a través de transfusiones o trasplantes de órganos. Como estos órganos siempre se controlan, esta vía de infección es mucho menor que las anteriores. Los cuadros clínicos que pueden producirse la toxoplasmosis son a grandes rasgos 3. Uno es la infección congénita, otro es la infección en inmunosuprimidos y el tercer caso es la toxoplasmosis adquirida, que puede ser desde asintomática hasta formas generalizadas. En las diapositivas siguientes vamos a estudiar la toxoplasmosis congénita y su estudio durante la gestación. La toxoplasmosis congénita es causada por el pasaje transplacentario del parásito Toxoplasma gondii. Esta infección debe producirse por primera vez en la gestante justo durante el embarazo. Las manifestaciones clínicas con las que nace un niño infectado pueden ser desde recién nacido a término asintomático a niños con lesiones graves. Si el parásito alcanza el sistema nervioso central, el feto puede presentar necrosis focal e inflamación, y si afecta el acueducto de Silvio, bloquea los ventrículos y produce hidrocefalia. Son raros los casos graves con retraso mental, sordera, microcefalia, convulsiones o deficiencias psicomotores. La forma más frecuente de manifestación ocular es la corioretinitis y puede ser uni o bilateral, asintomática toda la vida o presentar reactivaciones en diferentes momentos. La toxoplasmosis congénita se produce cuando la mujer susceptible, es decir, que no ha tenido la enfermedad antes, adquiere la infección durante el embarazo y además esta infección atraviesa placenta y llega al feto. Las mujeres con anticuerpos contra el parásito Toxoplasma gondii antes del embarazo se consideran una población inmune. En esta diapositiva se muestra el riesgo de transmisión y de afectación fetal en función de la edad gestacional y de la infección materna. Como vemos, se ve claramente que a menor edad gestacional, menor frecuencia de transmisión vertical, pero mayor afectación en el feto. Si la edad gestacional es temprana, es decir, menor de las 14 semanas, solamente del 10 al 15% de los fetos son afectados, pero en el feto la afectación, la cantidad de malformaciones es más grave. En caso de los intermedios, los porcentajes pueden variar de un 15 a un 50%, mayormente lesiones oculares, pero si la afectación es a mayor de las 28 semanas de embarazo, la mayor cantidad se produce la mayor transmisión, pero con menor afectación en el feto. En el gráfico de la derecha se observa que en el primer trimestre la severidad de la infección es mayor, pero la frecuencia de infección fetal es menor.
A medida que avanza el embarazo, aumenta la frecuencia de infección fetal, pero disminuye la severidad de la infección. Como mencionamos anteriormente, la toxoplasmosis congénita puede manifestarse desde una infección neonatal grave a una infección subclínica, que es la forma más frecuente de presentación. 3 de cada 4 niños con toxoplasmosis congénitas se presentan una infección subclínica. El riesgo mayor de desarrollar una forma típica es entre las 12 y las 24 semanas de edad gestacional. El recién nacido con enfermedad grave va a presentar la triada clásica, que es hidrocefalia, coriorretinitis y calcificaciones cerebrales. Enfrentar el diagnóstico en la embarazada puede ofrecer dificultades. El estudio tiende a obtener 2 respuestas. Primero, ¿la mujer tiene o no tiene una infección? Y segundo, si estuviera infectada, ¿fue antes de estar embarazada o durante la gestación? La demora en el pedido de los estudios y las limitaciones en la prueba y la interpretación son parte de las dificultades. El diagnóstico de toxoplasmosis se basa en métodos indirectos, es decir, vamos a estudiar la respuesta inmune frente a la infección con toxoplasma, es decir, vamos a buscar la presencia de anticuerpos específicos contra Toxoplasma gondii. Para poder estudiar el diagnóstico indirecto de la toxoplasmosis en una embarazada, es necesario conocer cómo se producen los anticuerpos en una persona adulta que se infecta. En este gráfico se observa en el eje vertical la cantidad de anticuerpos, mientras que en el eje horizontal se muestra el tiempo de evolución de la infección en meses. En este gráfico podemos ver varias curvas. La IgM en curva roja, IgM para toxoplasmosis. También vemos la IgA para toxoplasmosis en color verde. Ambas inmunoglobulinas específicas para toxoplasmosis se producen al principio de la infección y duran varios meses. Por otro lado, la inmunoglobulina G, específica para toxoplasmosis, se puede detectar luego de la primoinfección, después de la producción de IgM y de IgA. La producción de IgG comienza después de estas dos, aumenta mucho más la cantidad y dura por más tiempo. En este caso, el diagnóstico vamos a poder utilizar la IgM para toxoplasma, la IgA para toxoplasma o la IgG para toxoplasmosis. Debemos tener presente que en el caso de un embarazo nos interesa conocer con precisión si la embarazada se infectó antes de la gestación o durante la gestación. Para estudiar una infección aguda, ya vimos en clases anteriores que la IgM y la IgA son marcadores de infección aguda. Entonces, se puede solicitar una IgM toxoplasma o una IgA toxoplasma. Sin embargo, estas inmunoglobulinas permanecen en suero del paciente varios meses. La IgA toxo puede permanecer de 5 a 7 meses, mientras que la IgM puede permanecer hasta más de un año en el suero de la embarazada. Por lo tanto, la presencia de estos anticuerpos no son suficientes para diagnosticar una infección reciente para toxoplasmosis. En este caso,
hay que estudiar a la gestante para descartar la infección aguda durante el embarazo. Vamos a ver en las próximas diapositivas cómo se logra este diagnóstico. Queda claro que hay un algoritmo de diagnóstico de toxoplasmosis aguda en la mujer embarazada, recordando que la infección aguda durante la gestación puede producir una toxoplasmosis congénita. El algoritmo nos dice que lo más cerca posible al primer control de gestación hay que buscar la serología para toxoplasmosis. Esto se va a solicitar una IgG toxoplasmosis por algún método inmunológico. En general, suelen usarse métodos como ELISA o inmunofluorescencia. Si esta muestra es negativa, vamos hacia el color rosado. Esta paciente es susceptible de sufrir la enfermedad. Debemos darle medidas de cuidado y recomendaciones para evitar la infección durante la gestación, y hay que hacer los controles serológicos. Por otro lado, si la muestra de IgG toxo es positiva, puede ser una infección aguda o una infección pasada. Debemos solicitar la IgM para toxoplasmosis. Si esta IgM da negativa, es decir, no se observa, hablamos de una toxoplasmosis pasada previa al embarazo. El problema surge cuando ambas inmunoglobulinas, la IgM y la IgG, para toxoplasmosis, dan positivas. Hay 3 causas posibles de una IgM toxo positiva: que sea una infección aguda, que sea una infección que tenga 2 años o que sea un falso positivo. Estas embarazadas deben ser estudiadas en profundidad para descartar o confirmar la infección aguda de toxoplasmosis. Los métodos que se recomiendan son un par serológico, estudiando la inmunoglobulina G, toxoplasmosis, para ver si los títulos se cuatriplican o más, nos indica una infección aguda. Otros estudios vuelven a dosar la inmunoglobulina M, la A o la E por otros métodos como ISAGA o ELISA. Y el tercer método de utilidad es el test de avidez. Recordamos que la maduración de la respuesta inmune aumenta la avidez de los anticuerpos. Si la avidez es baja, estamos al principio de la infección, y si la avidez es alta, la infección es pasada. Dentro de los métodos de diagnóstico indirecto, nos podemos encontrar con un estudio de IgG toxoplasma positiva y un estudio de IgM toxoplasma negativa. Si el estudio fue realizado cerca a la concepción, concluimos que la embarazada ya tiene anticuerpos específicos contra toxoplasma, que la enfermedad la tuvo antes de estar embarazada y que está protegida para la reinfección por el parásito. Sin embargo, si la IgM y la IgG son positivas, debemos encontrarnos en la duda de si es o no una infección aguda. En este caso, todo paciente que tenga ambas inmunoglobulinas positivas debe confirmarse, porque podría ser un resultado falso positivo o la persistencia de la IgM para toxoplasmosis. En este caso, debe pedirse un test de avidez de IgG toxoplasma o un par serológico para IgG toxoplasma. Si la embarazada adquirió la infección durante su gestación, debe realizarse la prevención secundaria para proteger al embrión y feto. Esta prevención se basa en un tratamiento antiparasitario desde el diagnóstico hasta el parto, y además debe comenzar lo antes posible. El estudio serológico del recién nacido para la sospecha de una toxoplasmosis congénita debe incluir la determinación de IgM toxoplasma y de IgG
toxoplasma en forma simultánea con la madre. Como recordamos que la IgG atraviesa placenta, la IgG toxoplasma también va a atravesar placenta. Entonces, el título materno y el título del niño deben ser similares. Sin embargo, en un recién nacido son indicios de infección congénita un título de IgG toxoplasma significativamente mayor que el materno y la presencia de IgG toxoplasma. Sabemos que si la infección no se produjo, las IgG maternas van disminuyendo en la sangre del niño y se negativizarán entre los 6 y 12 meses de vida. La persistencia de IgG toxoplasma después del año de edad confirma la infección prenatal de toxoplasmosis congénita. Como vimos anteriormente, la gestante que no ha tenido antes toxoplasmosis es susceptible de adquirirlo durante el embarazo. Las principales medidas de profilaxis para prevenir la toxoplasmosis congénita están asociadas a prácticas habituales de higiene. Por ejemplo, evitar el consumo de carne cruda o poco cocida, los embutidos y los ahumados. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, sobre todo después de manipular carne cruda. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias. Es importante mantener la higiene en la cocina. Mantener limpias las tablas de cortar, las superficies de trabajo, los cuchillos y los utensilios. Se recomienda lavar con agua caliente y jabón después de cada uso. Las verduras de consumo crudo y las frutas deben ser peladas y lavadas muy bien antes de consumirlas. La limpieza de la caja de arena del gato se recomienda que sea en forma diaria para evitar que la materia fecal de los gatos se seque, ya que ahí se concentran los ooquistes parasitarios infectantes. Si se van a realizar trabajos de jardinería, se recomienda usar guantes y lavarse las manos muy bien al terminar las tareas. Y por último, evitar entrar en contacto con los areneros de las plazas que frecuentemente son utilizados por los felinos para la defecación. A modo de conclusión, entonces, hoy vimos toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una de las zoonosis parasitarias más difundidas en el mundo. El agente causal es el protozoo intracelular Toxoplasma gondii. La primoinfección generalmente es asintomática, autolimitada y de bajo riesgo en pacientes inmunocompetentes. Se produce una vez en la vida y deja un estado de inmunidad permanente. Las mujeres con anticuerpos contra Toxoplasma gondii antes del embarazo se consideran población inmune. Por otro lado, vimos la toxoplasmosis congénita, que se produce cuando la mujer susceptible, es decir, que no tuvo antes la infección, adquiere la infección durante el embarazo y además se produce la transmisión transplacentaria del parásito. Recordemos que la forma más común de presentación es la subclínica. 3 de cada 4 niños nacerán sin síntomas. La presentación sintomática se presenta cuando la infección fetal ocurre entre las 12 y 24 semanas de edad gestacional. Es importante que toda embarazada se controle con métodos serológicos durante la gestación para evitar la infección congénita y controlar la infección. Por último, les dejo algunas bibliografías para ampliar el desarrollo del tema. Muchas gracias.